Buenas tardes, chicos. Nos volvemos a reencontrar de una forma muy peculiar esta vez a través de estas plataformas por la cuarentena que estamos pasando. Y para cuidarnos no tenemos otra que quedarnos en casa. Esta vez les he preparado el tema que ya les di como lectura, que leyeran Quilco en la raya del horizonte. Entonces el tema sería el cuento. Ustedes deben de saber que el cuento data desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, en realidad, porque para no aburrirse después de sus faenas que él cumplía diariamente, buscaba a otros sus pares para poder distraerse. Entonces, en ese afán de reunir grupos, ellos contaban sus experiencias, sobre todo en las noches que se reunían, para tener que intercambiar lo que les había pasado en el día en la casa, en la pesca y en la sobrevivencia que tenían. De ahí es que surgen los primeros cuentos antiguos. Y como ustedes saben, no había la escritura, no habían libros, entonces los cuentos permanecían en la mente de las personas a través de la oralidad. Aquí también surge una figura bien especial. Existen los memoriones para esa época. ¿Quiénes eran los memoriones? Los que memorizaban las historias de lo que pasaban en los pueblos y los iban prácticamente a gritar en las esquinas para que los pueblos se enteren de qué había pasado a manera de cuento. Y estos cuentos, cuando eran sumamente interesantes, se han ido repitiendo de generación en generación hasta el punto en que se los lleva a plasmar en un libro. Las características del cuento son muy pocas, si ustedes se han dado cuenta en la lectura del cuento Quilco en la raya del horizonte. Y esto se puede determinar a través de distintas extensiones de la narración de un cuento. Fíjense, por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano un cuento. Este es todo un cuento que tiene personajes, lugares, tiempo, temática, etcétera, que titula El misterio de los almohadones desaparecidos, del autor Enrique Pérez Díaz. Y fíjense, sumamente cortito, pero este cuentito ha tenido un premio, para que se den cuenta. Entonces los cuentos pueden ser sumamente breves. Hay cuentos inclusive que solamente tienen un renglón escrito. Hay cuentos que se escriben en un párrafo, pero tienen todas las características de un cuento. Y a raíz de toda esta trayectoria que ha tenido el narrar las historias para transformarlas en cuentos e ir repitiéndolas, los cuentos, para no cansar a la gente, son breves. Primero que siempre los cuentos van a ser breves. Dentro de la narración de un cuento vamos a encontrar a uno o dos personajes. Tal vez 3 hasta 4, pero 1 o 2 van a ser los personajes que más sobresalgan en su papel protagónico que están dentro de la historia que se está narrando. En el cuento están los personajes, están los temas, igual que los personajes, los temas se van a manejar entre 1 y 2 porque son narraciones cortas. Por ejemplo, el amor, la amistad, la violencia, la muerte, la vida, como temas dentro del cuento o las aspiraciones que uno tiene, dependiendo de la clase de cuentos que son. Luego vamos a tener a los lugares, como son narraciones cortas, los lugares que se describen dentro de la narración de un cuento van a ser también breves. Por ejemplo, el suceso puede haber ocurrido en una habitación de una casa, en el patio de una casa, en una cuadra de una calle, pero no va a abarcar muchos lugares como en las novelas, por ejemplo, ¿no? Luego, el tiempo que transcurre dentro de un cuento, como ya les voy repitiendo, es también muy breve. O sea, ahora, en el tiempo del cuento tenemos que tomar en cuenta que las historias tienen y manejan 2 tipos de tiempos: el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo.
En el tiempo objetivo, los hechos están narrados a partir de lo que está leyendo el lector, o sea, es real, es concreto lo que estamos leyendo. Y el tiempo subjetivo es lo que nos hace pensar, lo que nos hace meditar qué cosas han ido ocurriendo antes de que empiece el cuento, ¿no? Por ejemplo, en Quilco, en la raya del horizonte, cómo era él más antes de la historia, como niño dentro de su familia, en el pueblo en el que se cría y crece Quilco, y qué tipo de cosas sufría para que en el momento en que lo conocemos en la historia, presente esas características que él tiene como personaje. Luego están los recursos. Para que un cuento o una novela sean sumamente interesantes, los recursos juegan un papel bien importante, chicos, porque, por ejemplo, en las historias, para que los personajes, por ejemplo, se conozcan, se utiliza el recurso, por ejemplo, de un pañuelo que la mujer o el hombre hacen caer y que uno de los dos levante y le entrega al otro para que la historia siga continuando. Entonces ese es un recurso. Por ejemplo, si la historia es de un cuento sobre violencia, sobre el maltrato, se van a dar cuenta, por ejemplo, que a propósito el autor va a poner, por ejemplo, un cuchillo, unas tijeras, un revólver, que siempre va a estar apuntando a que uno de los personajes va a alzar para que la historia nos ponga más atentos y queramos buscar en qué va a acabar esta historia. Esto de los recursos sobresale mucho más todavía en los cuentos que se llevan a la pantalla, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuentos infantiles, cuentos para jóvenes, para adultos, para adolescentes, y estos recursos con las imágenes que se aproximan, que se alejan, y va jugando con la imagen, con la cámara el que está filmando el cuento, o la novela, o la película, lo hacen más interesante, ¿no? En el libro los recursos mucho no sobresalen si no estamos bien atentos a la lectura. Tenemos que estar bien atentos para ver por qué sigue más interesante y más interesante la historia. Entonces, después de estos aspectos, de estos elementos dentro del cuento, siempre vamos a quedar reflexionando sobre la lectura que se ha hecho de un cuento, o sea, cuál es el mensaje que nos está mandando y de qué manera podríamos reflexionar acerca del cuento y de todas las partes del cuento. Los cuentos se dividen generalmente en dos grupos bien grandes, que son los cuentos realistas y los cuentos de ficción. Los realistas son cuando la historia que uno haya podido pasar, ser parte de una historia, o haber escuchado una historia que después se transforma por lo interesante que es en un cuento, se va a constituir en un cuento realista. Los personajes de los cuentos, en algunos cuentos infantiles, por ejemplo, utilizan animalitos para que los niños puedan entender mejor los argumentos de las historias de los cuentos. Inclusive para cuentos de adultos a veces se los usa también a los animalitos, ¿no? Y luego están los cuentos de ciencia y ficción, que nos hacen ver el universo, nos hacen ver a héroes, nos hacen ver a villanos, y por lo general siempre hay en el curso alguien que se va a identificar con uno de los personajes o va a asociar su historia de vida, de familia, lo que les pasa dentro de las familias con las historias que se va a leer, con lo que lee. Hay tan hermosos cuentos, por ejemplo, les di para que lean la historia de Cartas de Camila. Esa obra, por ejemplo, de la señora Gaby Vallejos es sumamente hermosa para ver cómo la realidad de ustedes como adolescentes se puede interpretar de muchas maneras. Parece ser una obra de romance donde el compañero de curso de Camila se enamorara de él, pero no fue así.
sino que es una historia en la que refleja toda la violencia de la familia de Camila, que termina la historia con el abandono de las aulas de Camila en el curso, y su asiento siempre va a estar vacío, ¿no? Porque se ve obligada a irse a otros lados. Para terminar este tema del cuento, les voy a pedir de que lean el cuento nuevamente, Quilco en la raya del horizonte, y hagan todo el cuestionario que les he mandado por Classroom, para que podamos ahora interactuar en una clase con el Zoom, a través del Zoom, para que podamos intercambiar criterios de cómo es este cuento y qué relación tiene con todas las características de lo que es un cuento, las partes de un cuento. Ahora, un cuento tiene 3 partes, ¿no? Y yo les pongo siempre un ejemplo. ¿Cuáles son esas 3 partes del cuento? La introducción, el nudo y el desenlace. ¿Cómo se los van a entender el ejemplo que les pongo? La introducción es para entender de qué va a tratar el cuento, ¿no? Nos hacen como una presentación, yo les digo, es como si ustedes tocaran la puerta de una casa y les abren y ustedes miran un poquito lo que hay dentro de la casa hasta donde les han abierto la puerta. Esa es la introducción. El nudo o el conflicto es el problema que el autor nos plantea de manera bien clara sobre qué es el problema, sobre qué está tratando el cuento, ¿no? Entonces nos empapamos del que puede ser muy bonito, que puede ser muy interesante, o puede ser todo lo contrario, que puede ser un argumento totalmente tenso, que les haga asustar, si es de terror, que les haga reflexionar, si es un cuento familiar, donde hay ahí la situación familiar de ustedes, y el desenlace. Entonces, a raíz del nudo, del conflicto, todo problema, toda historia tiene que buscar llegar al final. Entonces, se va a buscar el desenlace, y los desenlaces, chicos, siempre van a terminar en uno de 3, que puede ser un desenlace feliz, donde todos concluyen en vivir en armonía, están felices, no tienen ningún problema y tranquilos. El otro desenlace puede ser un desenlace totalmente inesperado, que puede ser con la muerte, o puede ser un desenlace donde todos los que estaban en conflictos de peleas, de disgustos, terminen abuenándose y el cuento termina en algo, en un desenlace feliz o desgraciado, ¿no ve? Y también hay el tercer final, que puede ser un desenlace abierto, un final abierto. ¿Cómo es un final abierto? Cuando el autor tiene que ponerle el final, si quiere, ¿no? Suponer que finalmente el personaje principal ha muerto, pero en la obra no le están diciendo claramente que ha muerto el personaje, ¿no? Puede ser el desenlace donde luego nos da a entender de que va a continuar el argumento, ¿no? Y entonces ustedes dicen, va a continuar, como por ejemplo en la saga que hay de Harry Potter. En la primera que ha salido nos ha dejado con un final abierto, y hoy ya estamos, si no me equivoco, en el quinto libro que se ha llevado a la pantalla gigante. Entonces esos son los finales abiertos, donde no nos dicen en qué están quedando los personajes, los problemas, los conflictos y dónde están quedando, o nosotros le ponemos el final, o va a haber una segunda, una tercera, cuarta y quinta parte, etcétera, etcétera. Y de esos cuentos ustedes tenemos muchos ejemplos, ¿no?, que se han llevado ya al cine. Entonces, con todos estos elementos, espero que hayan entendido. Nos vamos a ver el día miércoles 27, justamente el Día de la Madre, para poder analizar en el Zoom, y poder debatir sobre el contenido de Quilco en la raya del horizonte, unido a las características de lo que es el cuento.
¿no? Y luego ustedes van a escribir su cuento. Gracias por atenderme. Nos vemos en la fecha que les he dicho y no salgan de sus casas. Hasta la próxima.